Boston, años 60. Mujeres asesinadas dentro de sus propios hogares. Una ciudad paralizada por el miedo. Y un nombre que incluso hoy sigue dividiendo a investigadores, historiadores y criminólogos. Albert DeSalvo. Esto es Misteriosamente 2025. Y esta es la historia del estrangulador de Boston, el caso donde un hombre confesó ser un monstruo. Pero la verdad nunca terminó de cerrarse, porque aquí empieza la pesadilla. DeSalvo confesó y aún así nunca fue condenado por esos asesinatos. Décadas después, el ADN lo vinculó a una víctima, pero no a toda la historia criminal. Y eso cambia absolutamente todo. Entre 1962 y 1964, Boston vivió una de sus etapas más oscuras. Mujeres asesinadas, agresiones sexuales, estrangulamientos y un patrón que se repetía de forma inquietante. El crimen ocurría dentro del hogar, no en callejones, no en zonas peligrosas, en sus propias casas. El lugar más seguro se convirtió en el más vulnerable. La narrativa histórica atribuyó al llamado estrangulador de Boston al menos 11 víctimas, pero desde el inicio hubo un problema. Las escenas no encajaban perfectamente. Y aquí aparece la primera grieta del caso. Uno de los asesinos más famosos del mundo sin una condena directa por la serie completa de crímenes. Albert DeSalvo nació en 1931 en Chelsea, Massachusetts. Creció en un entorno marcado por violencia extrema, un padre abusivo y alcohólico, un hogar totalmente inestable. Desde joven comenzó a delinquir. Pero lo más importante no es solo eso, es que antes de ser asociado al estrangulador de Boston, ya era Albert DeSalvo un depredador sexual. Engañaba a las mujeres, entraba en sus casas, las manipulaba. No era un desconocido para el peligro. Albert DeSalvo era alguien que ya lo representaba. Y aquí está lo más inquietante. DeSalvo no apareció de la nada y ya sabía exactamente cómo entrar en la vida de sus víctimas. ¿Por qué mataba a DeSalvo? La respuesta real es incómoda. No lo sabemos con certeza. Lo que sí muestran las fuentes es que tenía una conducta sensual compulsiva, una necesidad de control, impulsividad y violencia asociada al dominio. Pero hay un problema fundamental. Gran parte de lo que sabemos viene de una confesión que durante décadas fue cuestionada. ¿Por qué fue cuestionada si Albert DeSalvo confesó ser el asesino? Pero esa confesión nunca cerró del todo las dudas. Las víctimas eran mujeres, muchas estaban solas. Hubo agresión sexual y muerte por estrangulación, en algunos casos con ligaduras improvisadas. Pero aquí está el punto clave. El patrón no era completamente uniforme. Existían diferencias en edades, diferencias en las escenas del crimen, diferencias en la ejecución. Y eso llevó a una pregunta incómoda. ¿Es un solo asesino o son varios asesinos? ¿Por qué, si el patrón no encaja al 100%, entonces tal vez el estrangulador de Boston no era una sola persona? DeSalvo no fue capturado por los asesinatos, fue detenido por otros delitos sexuales y en el año 1965, estando preso, confesó,
pero nunca fue juzgado por esos homicidios. Su fama nace de esa confesión, no de una condena. Décadas después, la ciencia entró en escena. En 2013, el ADN lo vinculó con Mary Sullivan. El resultado fue claro. DeSalvo la violó y la asesinó, pero ese hallazgo plantea una cuestión crucial. Resuelve un crimen, el de Mary Sullivan, pero no necesariamente resuelve toda la serie de crímenes. Un solo ADN puede cerrar una víctima, pero no siempre una historia completa. Hoy, la posición más rigurosa es esta. DeSalvo está vinculado científicamente a una víctima. Las autoridades lo consideraron el responsable más probable del resto de víctimas, pero la autoría completa sigue siendo debatida y sigue siendo un misterio. ¿Por qué? Nunca fue juzgado por la serie. La confesión fue cuestionada, el patrón no es totalmente uniforme. Encaja demasiado bien para ignorarlo, pero no lo suficientemente para cerrar el caso sin dudas. Ahora entra el contraste. Timothy Spencer, otro estrangulador, otro depredador, en otra época. En su caso, el ADN fue clave en el juicio, aceptado por tribunales, revisado en apelaciones. Fue condenado, su patrón era claro: entrada por ventana, ataque rápido, estrangulación. 2 asesinos, 2 épocas, pero solo uno quedó fijado con certeza por la ciencia. DeSalvo, confesión, ADN tardío, dudas históricas, sin condena por la serie. Spencer, juicio, ADN en proceso, patrón consistente, condena confirmada. Uno pertenece a la duda, el otro a la certeza judicial. Quizá lo más perturbador del estrangulador de Boston no sea la violencia. Quizá sea que después de décadas todavía no sabemos exactamente dónde termina la verdad, porque a veces una confesión no basta, un nombre no basta, ni siquiera el ADN basta. A veces lo más aterrador es que la duda sobreviva a todo. Y en Misteriosamente 2025, esas son las historias que importan. Ahora te leo en comentarios. DeSalvo, ¿fue el verdadero asesino o solo parte de la historia? ¿Uno o varios asesinos? Suscríbete y prepárate, porque en el próximo episodio no hablaremos de un solo asesino. Hablaremos de 2. Los Hillside Stranglers o los estranguladores de Hillside.